las plagas mortales de la humanidad, los licores, los cigarrillos y las drogas o estupefacientes. Pero ¿qué dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la santa Biblia, sobre este tema? En resumen, leamos. Libro de Romanos, a partir del verso número 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso número 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Libro Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Libro Santiago capítulo 4, a partir del verso número 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Epístola primero de Juan, capítulo número 1, a partir del verso número 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Libro Romanos, capítulo número 7, a partir del verso número 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que,
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ya para terminar, este hermoso texto, el último que vamos a leer el día de hoy sobre este tema, y que se encuentra en el libro o epístola de Santiago, o a Santiago, en el capítulo número 5, a partir del verso número 19. Son dos textos que nos parecen muy hermosos y que están dedicados a todas aquellas personas que quieren divulgar la verdad, que le quieren hacer difusión a la palabra de Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Así que continuaremos contando con el visto bueno del director y administrador de esta emisora, de continuar con este programa para insistir sobre la necesidad que estamos de buscar a Dios, de la necesidad que estamos de hacer oraciones, de dedicar mucho tiempo a Dios, a las cosas espirituales, más que a las cosas materiales y mundanales. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Y posteriormente, sí lo demás. Estos dos textos, repito, nos motivan, nos llevan a continuar con este programa que hemos denominado La Dominical de Jairo Ortiz Campo. ¿Y qué dicen estos dos textos? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Repitamos, Santiago capítulo 5 a partir del verso 19, que dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruébelo.